Recording in progress. Hoy es sábado 29 de enero 28 de enero del año 2023. Son las 4:59 p.m. hora de México. Estamos en el Lama Vihara y vamos a continuar hoy día con la clase número 9 del nuevo curso de lengua Pali. Voy a proceder a compartir pantalla y voy a poner la presentación. Entonces aquí tenemos el contenido de esta novena clase. A partir de la clase de hoy vamos a comenzar con los temas femeninos. Hemos estudiado todos los temas nominales masculinos, los más importantes, y a partir de ahora vamos a comenzar con los temas femeninos terminados en A. Como explicamos anteriormente, en la lengua Pali hay 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Entonces, nosotros hemos terminado, podemos decir, los masculinos. Ahora vamos a estudiar los femeninos y después vamos a estudiar los neutros. Y vamos a ver un vocabulario de voces femeninas terminadas en A. Y hoy día vamos a continuar con el estudio de los pronombres, Savanama. Vamos a estudiar el pronombre ima, el pronombre interrogativo kin y ejemplos de uso de ambos, ima y kin. Y vamos a continuar con el estudio de los grupos de conjugación. Hay 8 grupos de conjugación en la lengua Pali. Y como tuvimos 2 clases introductorias, entonces yo creo que en 2 clases más vamos a terminar los 8 grupos. Y en esta clase vamos a estudiar el tercer grupo, Vivadigana, la formación del tercer grupo, la conjugación en el presente indicativo, y vamos a estudiar un nuevo tiempo que es el Kalatipati. No sé si es condicional, pero Kalatipati es literalmente se pasó el tiempo. Significa Kala tiempo, Atipati significa. O sea que el condicional es un tiempo verbal que denota precisamente algo que no ocurre porque las condiciones temporales no se dieron. Vamos a ver eso. Y vocabulario de verbos del tercer grupo. Y vamos a ver hoy día la partícula prohibitiva ma, que es muy importante esto en la lengua Pali. Y ejemplos de uso. Entonces, tenemos aquí las partes del lenguaje. No vamos a entrar en eso. Y aquí tenemos este paradigma de caña, que es niña. Y este es un paradigma que es importante que nosotros lo aprendamos. Ahora, no es tan complicado este paradigma, en realidad. El problema es que, por ejemplo, si ustedes ven el instrumental singular, el dativo singular, el ablativo singular, el genitivo singular y uno de los locativos singulares son todos iguales. Es cañaya, ¿no? Entonces, a lo mejor puede haber un poco de dificultad a veces para identificar eso. Pero bueno, el nominativo es cañá, el singular, y el plural puede ser también cañá o puede ser cañayo. Y el vocativo es cañé, y el vocativo plural es igual que el nominativo plural, y también el acusativo plural es igual. O sea que por favor tomar nota de esas peculiaridades. Y el acusativo singular es cañam, y bueno, el instrumental es cañaya, y el instrumental plural
No es difícil eso porque es cañaji o cañapi. Y el dativo plural, cañanam, ¿no? Igual que el genitivo plural. Y el ablativo plural, igual que el instrumental plural. Y el locativo tenemos la forma cañayam, cañaya, y en el plural, cañasu. O sea, de que no es tan difícil este paradigma. Así como ustedes, supongo, ya se saben el paradigma de Purisa, de memoria, ¿o no? Bueno, ese paradigma se lo deberían saber, yo creo. Se deberían saber este paradigma porque la mayoría de las voces femeninas son terminadas en A, ¿no? Por supuesto que hay voces terminadas en otras letras. Y aquí tenemos algunas voces importantes que ustedes ya las han visto. Sada, que es fe o confianza. Paña, sabiduría. O sea que igual que en español, la sabiduría, ¿no? Es femenino. La fe, la confianza. Tanja, o sea, es sinónimo de loba, es difícil de traducir este término. Deseo, sed, es la segunda noble verdad. Y gata, eso, si ustedes estudian, por ejemplo, estamos trabajando en el Terigata, en el comentario, o sea, son verso, ¿no? Sala, igual que en español. ¿No? O sea, son lenguas indoeuropeas, ustedes pueden ver, ¿no? Parisa, que es congregación, séquito, grupo, seguidores, a lo mejor. Vedana, o sea, estamos estudiando Vedana, que es uno de los factores universales, ¿no? Factores mentales. Saña también, Chetana también, ahí tienen 3. ¿No? Meta, todas las moradas sublimes, ¿no? Meta, Karuna, y después Sika, estamos estudiando la clase del domingo, que es entrenamiento, puede significar entrenamiento, tema de estudio. Kata, exposición, historia, charla. Sena, ejército. Y a ustedes tienen aquí, ahora vamos a pasar a los pronombres. Por supuesto de que este paradigma es para cuestiones referenciales, de referencia, ¿no? Este pronombre ima es un pronombre, como podemos decir, demostrativo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el singular, el nominativo es igual para el masculino y el femenino. Pero el plural del nominativo es ime para masculino, pero para el femenino es ima y maya. Pero en el neutro tienen ya idam, tukams, tarilla, sacham, el primer discurso del Buda, ¿no? Cuando el Buda habla, por ejemplo, de la primera noble verdad. Idam, bikawe, dukam, arilla, sacham. O sea, como neutro. ¿No? Imani. Ok, no voy a leer todo ese paradigma, pero es importante que uno sepa de esto. Y mientras más sepa ese paradigma, no tiene que estar consultando. Sí, de ahí viene el imas mem. Imas mem. Ahora, el imas mem, a ver, ¿en dónde encontramos eso? Los cánticos. Imas mem vihare, imas mem vihare. O sea, fíjense que Nasmen es igual en neutro también. Asmin, Ismasmen, Imamhi. Imasmen Bihare. Imasmen Gehe. En este caso. ¿No? O sea que podemos hacer oración. Pero sí. Estamos en el chanting, ¿es singular locativo? ¿Cómo dice el Chandra? Recuerdo. Imas, min, vihare. Es singular. Es locativo singular. En este vihara, en este monasterio. Imas men rate.
en este país, ¿no? Pega, me, Y más men chakavale, chaca. son todos singular, ¿no? ¿Cómo dirían, por ejemplo, en estos monasterios? ¿Cómo harían la oración? Imesu Vihare. Viharati. No. Inmenso, muy bien. Imesu. Imesu ¿Y cómo es el plural de vihara en locativo? Vihare. Vihara, Monasterio. ¿eh? No, porque tiene que ser plural. Tiene que ser plural. Entonces, sí, monasterio. Viharas. Vihara. Ese es el paradigma de Purisá, ¿eh? Vihares. Vijar eso. Y más men vijar eso, ¿no? O sea, ¿cómo sería, por ejemplo, en estos países? Imesu, Imesu Ratesu, en estos universos. Imesu Chakavalesu, Ah, ok. ¿no? Qué bien es hacer ese ejercicio. Sí, o sea, por eso estábamos practicando eso. O sea, está muy bueno esto, porque es práctico, ¿no? Ok, y ahora tenemos el pronombre Kim. Ahora, el pronombre Kim hay un problema, porque hay un indeclinable también que es Kim. Entonces a veces se puede confundir. Pero bueno, pero hay un pronombre interrogativo que es Kim, ¿no? Entonces, normalmente para preguntar, por ejemplo, ko viharo tuam viharasi, ¿no? Pues bueno, sería aquí, en este caso sería kasmen vihare tuam viharasi, ¿en qué monasterio tú vives? ¿No? O por ejemplo, ¿de qué monasterio tú vienes? Sería, por ejemplo, ¿de qué monasterio tú vienes? Hay que usar el locativo, por ejemplo. Kasma viharas ma o vihara, ¿no? Tuam agachasi, ¿no? Claro, porque por ejemplo, si uno te quiere preguntar ¿de qué país tú vienes, por ejemplo? Kasma ratamha sería, por ejemplo, tuam, entonces vienes, agachasi. ¿De qué país vosotros venís? Venís, ¿cómo se dice? No sé, vosotros. Vosotros venís. ¿Se dice? Vienen. No, pero en España, no, vosotros hay que decir como en España. ¿De qué país vosotros venís? ¿Cómo sería eso? Kasma ratamha tumhe agachata. ¿No? ¿Ok? O sea, vamos a practicar más así. Sí. ¿No? Pero bueno, entonces nosotros tenemos este pronombre que puede ser en el masculino, en el femenino y en el neutro. Normalmente el masculino y el neutro son iguales, salvo el nominativo y el acusativo. Si ustedes se fijan, los paradigmas, no solamente para los pronombres, sino también para los nombres en general, desde el instrumental para abajo, el paradigma del neutro es igual. Pero en el nominativo y en el acusativo, ¿ven? El nominativo es kim, el neutro, y en el plural es kani, ¿no? ¿Ok? Y en cambio en el masculino es ko, que, nominativo y plural, singular y plural, y acusativo es kam, que. Los pronombres, el nominativo plural y el acusativo plural, son iguales. ¿Okay?
O sea que si uno aprende las peculiaridades, a lo mejor es más fácil, o sea, memorizar esto o aprender esto. Okay. Entonces vamos a ver ejemplos de uso del primer pronombre, que es im, ¿no? Cuando el pronombre antecede o está asociado con un nombre, tiene la función de adjetivo. Ime para, ¿no? Idam sisam ayam kayo. O sea que ahí tenemos muy buenos ejemplos, ¿no? Ime para, ¿no? Entonces es nominativo plural. Ime, estas para son patas o piernas. Si se trata de un animal, decimos patas, ¿no? Idam sisam, como es un nombre neutro, entonces por eso es idam, ¿no? No sé si se recuerdan el paradigma. Si quiere volvemos. ¿Ven? O sea que nosotros podemos, si ustedes no saben si la palabra es neutra o no, o sea, uno por el pronombre puede saber que sisam es neutro, cabeza. ¿No? Entonces, idam sisam es esta cabeza. Y ayam kayo, este cuerpo. Kayo es masculino, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen un buen ejemplo ahí de los pronombres ima. Son todos canónicos. Nati ayam loco, nati paro loco. Entonces, esas son las 10 concepciones erróneas que estudiamos en un retiro. Nati es no hay, no existe. Ayam loco, no, este mundo. Nati no existe, no hay. Paro loco. Paro es un pronombre también que todavía no hemos estudiado. A ver, ahí tenemos el pronombre en locativo. Seco, a seco, cha, y más o menos lo que. En realidad, lo que aquí significaría el universo. Porque seco y a seco son nombres técnicos en Abhidhamma. Un seco es un aprendiz. Se refiere solamente a las personas que han alcanzado desde la entrada en la corriente, del sendero entrada en la corriente, hasta el sendero del estado de Arahant. Eso se llama seca. En el compendio lo estudiamos eso. Y cuando la persona ya está en la fricción del Arahant, ya se llama aseca, que es no aprendiz. O sea, de que solamente se refiere a los seres nobles, ¿no? O sea, pero claro, ahí el Buda, eso es el Anguttara Nikaya. O sea, de que en el universo hay seres que han alcanzado la primera, segunda y tercera, ¿no? Sendero y fricción, y la cuarta el sendero. Eso se llama seca. No aprendiz porque ya... Seca es aprendiz. O sea que todavía le queda algo que hacer. Y a seca ya no tiene más nada que hacer. Ya no aprende. Entonces, es el Arahant a partir de la fricción. O sea que eso, el Buda dice, que en el universo hay estos seres. Los demás son putuyanas. O sea que son seres, la mayoría del mundo. Putu significa expandido. O sea, la gran mayoría es el putu. Jana significa gente. Due imani bhikkhave sukhani. Está muy bueno eso. Due es 2, es un numeral que lo vamos a estudiar, pero ve, porque sukha es una palabra neutra, ¿no? O sea, dependiendo, pero aquí es neutra. Felicidades. Entonces, imani está calificando a sukha. Y due es un numeral que es igual para los tres géneros.
Entonces, por eso, nosotros en español, claro, por ejemplo, 2 es plural, ¿no? Pero, por ejemplo, 4. Nosotros no decimos 4s, ¿no? Bueno, ahí a lo mejor no se ve, pero, por ejemplo, cuando nosotros no decimos 4 nobles verdades. Entonces, due imani vikabe sukani. Vicus, vikabe, vocativo. Por supuesto que el verbo está implícito. Hay o existen 2 felicidades. ¿Cuáles son? Vayan a Anguttara Nikaya 1.79. Yo tengo que ver, porque tengo un curso de gramática. Ahora, otro ejemplo. Tiso, ko, ima, abusó, verana. Está muy bueno porque aquí estamos viendo el femenino. No, abusó, hermano o hermanos. Es una partícula vocativa. Tiso es un numeral 3, pero el 3 puede ser femenino, masculino. Entonces, por eso tiso es femenino. Tiso, ima, estos 3, vedana. Estas 3 sensaciones. Sensación de placer, de desplacer, y que no es de placer ni de desplacer. O sea que hay 3 tipos de vedana. Vedana es una voz femenina. Ayasma anurudo ima gatayo avasi. Entonces aquí, Ayasma es venerable. Anurudo es uno de los principales discípulos del Buda, y ese es el nominativo, sujeto de la oración. El verbo es avasi. Habló, pronunció, en pasado. Y ima gatayo es el objeto del verbo. Estos versos. En Pali versos es femenino, por eso. O sea que como caña, cañayo, gatayo, ima. Podría ser ima, imayo. Este pronombre kin se utiliza para expresar interrogación. Ko abisamparayo. Al Buda le preguntaron en el Mahaparinirvana Sutta, le reportaban que se morían muchos de sus discípulos. Y hay una sección en que le preguntan, y le preguntaban al Buda, esta persona, Ko abisamparayo. Y el Buda llegó un momento que se cansó de responder. Entonces le dice, yo les voy a enseñar lo que se llama el espejo del Dhamma, para que ustedes puedan saber eso. Entonces, Ko es una pregunta, es un interrogativo. Avisamparayo. O sea, ¿cuál es? ¿A dónde fue? Después de la muerte. Entonces el Buda decía, ¿no? Este discípulo era una Nagami o una Nagami. Entonces reconectó en tal lado. Este era entrado en la corriente, Buda le contestaba todo así. O sea, monjes y laicos. Si quieren pueden leer eso en Mahaparinirvana Sutta. Ahora, también es lo mismo. Esto es lo mismo. Son distintas formas de preguntar. Tasaka gati. No, gati significa destino, el plano de existencia. ¿No? Y ka, como gati es femenino, entonces el pronombre tiene que estar en femenino. Ka gati. Tasa. De él. Si fuera tasa con una larga, sería de ella. Claro, en español nosotros no, sigue siendo su, ¿no? Pero lo que pasa es que habría que traducir al español cuál es el destino de él. Esa sería la correcta traducción. Porque esa es solamente con relación a una persona masculina. Si sería tasa, sería el destino de ella.
¿Ok? Al Buda, lo van a encontrar en muchas partes. Que el Buda da un discurso y después le preguntan cómo se llama. O sea, entonces el Buda le dice un nombre. Ko Namo. Ahora, Namo también es a veces complicado. Porque en este caso es un nombre y significa nombre. Ko Namo, ¿cuál nombre? Ayam Namo. Este nombre. ¿No? ¿Cuál? Este nombre. Bhante es un vocativo venerable. Dhamma Pariyaya. Literalmente algo así como exposición del Dhamma. Entonces, pero bueno, Ko, lo importante aquí, Ko. Ko Namo. Kama es neutro. Entonces, Kani, Kamani. ¿Cuáles kamas? ¿Cuáles acciones? Ko va te sata. Va es o. Ko sata. Sata muchas veces se utiliza para referirse al Buda, pero significa maestro en general. En este caso no se refiere al Buda, se refiere a cualquier maestro. Entonces, te de tuyo. ¿No? Ahora, en Pali no hay diferencia entre masculino y femenino. No, pero en español es tuyo o tuya. ¿No? En Pali el pronombre yo y tú, amha y tumha, no tienen género. O sea que se utiliza, pero en español sí. Yo no me había percatado de eso hasta... Okay. Son muchos ejemplos, pero lo que pasa es que son cosas muy útiles y comunes. Casa, va, tuam damam rochesi. Entonces, tuam es el sujeto. Vamos a empezar a leer. Tuam es tú. Entonces, rochesi. Tú gustas, o ¿no? Algo así. Te complaces. Rochesi. Damam, ese es el objeto. Del dama, casa. ¿De quién? O sea, aquí es más o menos lo mismo, o sea, preguntarle de cuál es el maestro de uno. De una forma diferente. ¿No? Si uno se complace del dama de este, porque había muchos maestros en la época del Buda. ¿No? Entonces, ahora vamos entonces ahora a los grupos de conjugación. El tercer grupo se denomina Diva Digana, que es el grupo que comienza con la raíz Divu. Divu puede significar jugar o brillar. Y este grupo es importante en número de raíces. Por supuesto, nada que ver con el primero, ni con el octavo, pero... Y este signo, el signo de conjugación del tercer grupo es Ya, y se utiliza solamente en la voz activa. Porque en Pali la voz pasiva se forma con Ya. Entonces a veces es fácil confundirse si el verbo es del tercer grupo o si es pasivo. ¿No? Ahora, verbos de este grupo son divati, él o ella brilla o se divierte, muchati, él o ella se libera. Entonces ahí ustedes tienen la raíz. Entonces la raíz es divu, le ponemos ya. Hay operaciones gramaticales que si estudian el Kachaya no van a aprender. Entonces es diva y entonces tenemos divati. O sea que cuando uno ve el verbo divati, uno
si sabe los grupos y todo eso, debería poder saber de qué raíz viene. Pero muchos diccionarios ya le dicen a uno eso. O sea que eso está muy bien. Mucha, entonces, si le ponen la raíz, ya tenemos mucha. Muchati se libera. Y ahí tenemos el conjugado divami, brillo. Divama, brillamos. Divasi, brillas. Divata, brilláis. Divati, brilla. Divanti, brilla. Y muchami, en español hay que poner me. Me libero. Muchama, nos liberamos. Muchasi, te liberas. Muchata, os liberáis. Muchati, se libera. Muchanti, se libera. Ok. Ahora, el condicional es kalatipati. Y les dije, kala significa tiempo, atipati significa que se pasó, algo así. Y ahí dice, para que eso es el condicional. Entonces, el condicional se utiliza para denotar la no ocurrencia de la acción debido a la deficiencia de condiciones. ¿No? O sea, no se hizo el arroz porque se acabó el gas, por ejemplo. Bueno, entonces ese sería un ejemplo. O sea, de deficiencia de condiciones. Y el otro caso es la no ocurrencia de la acción debido a la existencia de condiciones preventivas. Entonces, no sé, por ejemplo, alguien, a ver cómo sería. No hagas el arroz porque se va a acabar el gas, ¿puede ser? Sí. No hagas el arroz porque se va a hacer, pero a ver, condiciones preventivas Sí. podrían ser, ¿no? Que Si tú no haces el arroz, si tú Haces. Si tú haces haces el el arroz, se va a acabar el gas. a lo mejor eso. Condiciones preventivas podría ser, ¿no? Amárrate las agujetas porque te puedes ¿Cómo? caer. Amárrate las agujetas porque podrías caerte. si no te amarras las agujetas. ¿Qué son las agujetas? Ah, las... Los Lo cordones. de los Cordones. zapatos, Si no cordones. te amarras Zapatos. las Ándale, sí, agujetas, si no te amarras. podrías caer. Porque vamos a ver ejemplos. Ese sería el condicional. Nos han puesto a pensar. ¿No? Aquí. No vayas por ese camino. Entonces, por ejemplo, no che tam vikave avavisa ayatam. Este es un famoso discurso que lo estudiamos en el curso este de las 7 etapas de purificación, donde el Buda dice de que existe el Nirvana. Y si no existiera el Nirvana, entonces, bueno, no sería posible la liberación y todo eso. Pero como existe el Nirvana, ¿no? Entonces, si no existiera el Nirvana, entonces ya no hay salida. Entonces, no significa no, como en español, ¿no? Vikave es evocativo, vikus, ¿no? Y el verbo, ahí está, vavisa es un kalatipati, ¿no? Entonces, es el verbo de raíz bhavati, que es cero está. Entonces, bueno, si no existiera, si no fuera, ¿no? Che es sí, ¿no? Tam está calificando a yatam. Esto, que es lo no nacido, a yatam. El nirvana tiene sinónimos, ¿no? En la vida más patípica. Entonces, yatam es eso que no ha nacido, que no ha sido creado. En el condicional a veces se inserta la letra A al comienzo de la base. Por eso, en el caso anterior, eso tiene un nombre en pali que es agama, que es un aumento. O sea que la vocal A veces
es opcional, a veces se inserta en algunos tiempos verbales, como el aoristo, el condicional, ¿no? O sea que también podría ser avisa. Y también opcionalmente se inserta ahí entre la base y la inflexión verbal. Bueno, ahí tienen las terminaciones esas. Entonces, sigamos. Lo que pasa es que hay muchas sustituciones a veces. A ver, hay una mano levantada ahí. Marina. A ver, Marina. Si quiere, abra su micrófono. Bueno, se ve que no. Al final de la clase vemos. Se salió. Sí, para poder hablar. Lo que pasa es de que son verbos muy irregulares estos. Pues esos paradigmas, los monjes en Birmania a lo mejor se los aprenden de memoria esto. ¿No? Claro, si uno, como dicen aquí, es chamaquito, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero cuando yo no me... Sí, Hola, ¿me escucha ahora? ahora sí, adelante. Que tengo aquí unos problemas variados. Mire, yo quería preguntarle de lo que estaba explicando justo ahora, hace un momentito, esa frase condicional. En la lámina anterior, esta. Sí. ¿Cuál sería el verbo correlativo de la otra oración, de la otra cláusula? Si no existiera lo no nacido, ¿qué? Si quiere lo buscamos, cuando terminamos la clase lo buscamos. No es por el significado, es por el tiempo verbal que se usaría. El tiempo verbal normalmente es el mismo. Ok. Sí. Sí, en español no se puede traducir de esa manera, pero en Pali sí. ¿No? Ahora, si usted, hay un documento, lo que pasa es que es el sutta este de lo no nacido, que ahí está todo completo. No, pero claro, para no complicar más la historia, no, pero normalmente se vuelve a repetir. Vale. ¿No? Pero si quiere lo checamos. Porque en español se diría, si no existiera lo no nacido, no habría, o sea, existiera y habría. Y condicional en español sería habría y si existiera es subjuntivo. Sí, entonces, sí, en español. Una diferencia. En español no podemos traducir así. Claro. O sea, es una diferencia que existe. Sí, porque lo que pasa es que el Kalatipati es eso. O sea, de que si no existiera lo no nacido, no habría liberación de sufrimiento, por ejemplo. ¿No? Sí, es que una frase parecida a esta salió en los ejercicios de la unidad anterior, de la clase anterior. O sea, que yo puse un ejercicio... O sea, que me adelanté con el ejercicio. Bueno, no. Es que ¿O de esta clase o de la anterior? De la anterior. De la 8. ¿Y por qué? O sea, bueno, si quieres lo checo. Bueno, no me acuerdo ahora mismo, no lo tengo delante, lo podría buscar, pero sí que estuve mirándolo y tal, porque decía, bueno, esto no me parece un condicional, ¿no? Sí, es que yo digo que sí es condicional, el primero y el segundo es el subjuntivo. Pero lo que pasa es de que en Pali, o sea, tenemos que seguir un poco las reglas del lenguaje, ¿no? Pero bueno, la próxima clase vamos a repasar esto, ¿no? En vez de seguir con el número 10. Entonces, Pero yo estuve esperando a ver si se subía la clase de repaso de la 8 y claro, no se ha subido todavía.
Entonces estoy ahí, no lo sé. Entonces ahora yo se la comparto, porque aquí estamos con 1000 cosas en el monasterio, pero Claro, claro. no, yo le comparto la... Bueno, en la lista de reproducción de YouTube hay 2 clases que están ocultas. ¿Que O sea, a lo están? mejor sí que están subidas, pero no están compartidas. ¿Están ocultas? Puede ser porque se subí todo. No sé. ¿Como privado? Sí, como privado hay 2, que debe ser la 8 y el repaso de la 8. Según yo no, pero... Ok, tomamos nota. Ok. Voy a buscar aquí que tengo el ejercicio hecho. Bueno. Mientras usted sigue, a Yo- ver si lo encuentro y Bueno, te lo pongo. pero la próxima clase vamos a hacer un poco, entrar en profundidad con el Kalatipati, no con este tiempo, porque es bien importante, por ejemplo, en Anatta Lakkhana Sutta, ahí, por ejemplo, ustedes tienen muchísimos ejemplos, el segundo discurso, Ajá. de si la materia fuera permanente, ¿no? Claro, O sea, es que yo estoy ahora con esa traducción de ese ejercicio que puso usted. ok. Sí, o sea que toda la Anatta Lakkhana Sutta, o sea, son ejemplos de ese tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor la próxima clase podemos ver eso, porque también es un sutta, Muy bien. ¿no? Bien interesante. Entonces, bueno, sigamos con los grupos de conjugación. Entonces, los verbos, bien, hay divati, muchati, yayati, ese también es importante, chiyati, son todos verbos que son importantes. Ruchati, o sea que sayati, se apega, se adhiere. Rayati, encuentra placer, se apega. También son bujati, que comprende, conoce. Dusati, se molesta o se desagrada, uno se irrita. Adiyati, eso lo vamos a ver en la clase del domingo. Uno toma, agarra, coge, o sea, significa adiyati. O sea, por ejemplo, adina rana, ¿no? Tusati, está feliz, está contento. Hayati, declina, decrece, disminuye. Tan largas las clases. Y la partícula prohibitiva ma, que eso también es bien importante, ¿no? O sea, en español nosotros usamos, no hagas eso, ¿no? No vayas al pueblo, ¿no? No comas eso, ¿no? O sea, nosotros usamos no en español. Pero en Pali se usa la partícula ma. Y esta partícula tiene una peculiaridad de que el tiempo verbal con que se usa, o sea, se usa, ahora vamos a ver eso. Y normalmente cuando uno le está dando una orden a alguien que no haga algo, o una sugerencia, o por ejemplo, también cuando uno hace una bendición, por ejemplo, en el Metta Sutta, papá amagama, que no venga el mal para usted o para ti, que no te venga el mal, ¿no? O sea, también es una especie de bendición negativa, ¿no? O sea, porque uno tiene bendiciones positivas, ¿no? Que uno tenga felicidad y todo lo demás, pero también uno puede hacer una bendición negativa. No negativa en el sentido negativo, porque sigue siendo bendición, pero que, por ejemplo, que no tengas infortunio, no tengas problemas, ¿no? Y todo eso. Y ahora, esto es bien interesante porque esta partícula está asociada con el aoristo, ayatani, y el pasado, digamos, hiyatani. Pero también se utiliza con el imperativo, ¿no? O sea que vamos a encontrar ejemplos con el imperativo de ma. Y no obstante está en el pasado el verbo, ya sea el aoristo o el pasado o el imperativo, eso pierde temporalidad. O sea que significa que aplica los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Por ejemplo, Yara Dhamma Ma Jiri. Ahora, la palabra Dhamma al final de un compuesto, cuidado, ¿no? Porque si ustedes ven la palabra Dhamma al final de un compuesto, muchas veces
Dhamma significa la naturaleza o algo que está sujeto. Por ejemplo, Yara Dhamma significa eso que está sujeto a la vejez. O eso que tiene la naturaleza de envejecer. ¿No? O sea, de que Dhamma significa algo así como naturaleza o Yara Dhamma, entonces Ma Jiri, ¿no? O sea, eso es una petición imposible, ¿no? Entonces Jiri, ¿no? Está es el aoristo, Jirati, ¿no? Jiri es, Yaradama sería el sujeto, que eso que está sujeto a la vejez, Yaradama, Ma, no, Jiri, envejezca, ¿no? O sea, no obstante el verbo está en el pasado aoristo, pero en realidad ese deseo vale para el presente y para el futuro, en realidad, y para, si quieren, para el pasado. Alam abusó maso chita, el Buda antes, cuando había gente que estaba llorando antes de morir. ¿No? Alam abusó maso chita mapari de vita. ¿No? Entonces ahí tenemos con el aoristo de nuevo. Abusó es hermanos. Alam es una partícula vocativa, es una partícula que significa suficiente. Basta. ¿No? Algo así. Basta, hermanos o amigos. Vosotros es Sochita, ¿no? Que, o sea, pero eso está en aoristo, o sea, pero tenemos que traducir en el presente nosotros. No os apesadumbréis. No está difícil. Ma pari de vita, no os lamentéis. O sea, esos son dos verbos en aoristo, pero el significado es, ¿no? Es un... O sea, ahí el Buda le está diciendo. Este es el pasado. Ma kanchi papam agama. O sea, cuando hacen los Parita Sutta, el Kanda Sutta, ma kanchi papam agama. No, que no venga el mal. No, a nadie. A Kanchi. A Kanchi es alguno. Pero como está negativo, en español tenemos que traducir como nadie. Pero literalmente sería que ningún mal venga a alguno. Pero bueno, en español este está muy bueno. Es la mapa. O sea que uno tiene que practicar el Dhamma para que Kano ve ma upachaga, que no se le pase el momento. Kano es el momento. Ve es una partícula a lo mejor enfática. Upachaga, que se le pasa la oportunidad a uno. Mate Bhavantu Antaraya, cuando uno hace las bendiciones, ¿no? Que Antaraya es el sujeto. Peligros, Antaraya, vicisitudes, dificultades. Antaraya, a ti, ma, no, Bhavantu. Pero ahí está en el imperativo. O sea, de que también más se puede usar con imperativo. O sea que esto para hacer un estudio de esta partícula. O sea, ¿qué es lo que más se usa con pasado? Con el aoristo. Sí. Pero también se usa, en el Vinaya, por ejemplo, y se usa el imperativo. O sea que podemos decir que el Buda avanza a lo mejor, pero ahí está el segundo libro del Vinaya. Makasachi Arocheji. Arocheji es tú, ¿no? Informes. Kasachi es alguno. Pero claro, no informes a ninguno. Sería. Eso es dativo. Casa es el pronombre, es interrogatorio. Bueno.
Ya llegamos al final. Se está haciendo larga las clases, ¿no? Sí. Está difícil. Entonces, bueno, ahí tienen ejercicios. Pero bueno, la próxima clase vamos a estudiar entonces el Kalatipati. Y podemos estudiar algún sutta, puede ser el Anatalakana, porque ahí hay muchos ejemplos y otros suttas. Y también podemos dar más ejemplos. Si ustedes quieren, pueden encontrar ejemplos de la partícula ma. Pero sí. Pero así es con el estudio de la lengua pali. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta con relación a lo que hemos estudiado. Bueno.